A ver, pocos nos detenemos a pensar qué pasa después de jalar la cadena o cuando el agua se va por el desagüe, ¿verdad? Pero es que debajo de nuestras calles existe un mundo oculto, toda una red complejísima de tuberías que es literalmente fundamental para la salud y la limpieza de nuestras ciudades. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar cómo los ingenieros diseñan estos sistemas vitales de alcantarillado sanitario. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Porque el principal desafío para un ingeniero no es solo poner tubos bajo tierra. No, es predecir el futuro. Hay que crear una infraestructura que le sirva a la gente por décadas, anticipando cuánto va a crecer la población y qué necesidades va a tener. Es como construir el esqueleto de un gigante que todavía no ha nacido. Antes de entrar a los cálculos y a la matemática, veamos el panorama completo. Este diagrama nos muestra, digamos, el viaje de las aguas residuales. Todo empieza en las redes públicas, en nuestras casas, y de ahí va fluyendo por una serie de componentes cada vez más grandes. Colectores, interceptores, a veces necesita un empujoncito con estaciones de bombeo, hasta que por fin llega a una planta de tratamiento. Vamos a usar esto como nuestro mapa, ¿les parece? Entonces, ¿por dónde se empieza? Bueno, el primer paso no tiene nada que ver con tuberías, sino con predicciones. Es un ejercicio casi de futurología, donde los ingenieros tienen que planificar con muchísimo cuidado dos variables que son clave: el tiempo y las personas. Los ingenieros usan un concepto que se llama periodo de diseño. Y lo que es realmente interesante de esto es que nos muestra que no todo se construye para que dure lo mismo. Las tuberías principales, las más grandes, como los interceptores y colectores, se diseñan para durar entre 20 y 30 años. ¿Por qué? Porque reemplazarlas es una obra gigantesca. En cambio, los equipos eléctricos o los motores, que se pueden cambiar más fácil, pues tienen un horizonte de vida mucho más corto, de unos 5 a 10 años. Y, claro, para saber para cuánta gente hay que diseñar, primero hay que estimar la población futura. Y esto no es una simple suposición, para nada. Se usan modelos matemáticos muy específicos según el tamaño de la ciudad. Para pueblos pequeños con un crecimiento estable, se usa un método aritmético. Para ciudades medianas, uno geométrico. Y para las grandes metrópolis, modelos exponenciales. Elegir el modelo incorrecto aquí tiene consecuencias enormes. O tienes un sistema que colapsa en 10 años o una inversión millonaria que se desperdició. Ok, ya con una idea de la población futura, el siguiente paso es calcular la cantidad exacta de agua que el sistema va a tener que manejar. Y ojo, no es una sola cifra, es más bien una ecuación maestra que se va construyendo pieza por pieza, con mucho cuidado para no dejar nada al azar. Comencemos por la base, el caudal doméstico. Uno podría pensar que toda el agua que entra a una casa, pues sale por el desagüe, pero no es así. Una parte se usa para regar las plantas, para lavar el coche o simplemente se evapora. En realidad, solo entre un 60 y un 80% regresa al sistema. A este valor se le llama coeficiente de retorno. Y este es el primer componente de nuestra ecuación. Ahora, a esa base hay que sumarle los extras. Al caudal de las casas hay que añadirle otros aportes. Primero, las descargas de fábricas, de comercios o de hospitales. Y luego vienen las sorpresas, el agua que se filtra al sistema por tuberías que tienen fugas o peor aún, las conexiones ilegales que tiran el agua de lluvia directo al alcantarillado sanitario. Eso puede sobrecargarlo por completo. A ver, el uso del agua no es igual durante todo el día. Hay horas pico, ¿no? Como en la mañana, cuando todo el mundo se está bañando para irse a trabajar. Para tomar en cuenta esas subidas, los ingenieros aplican un coeficiente de punta, que básicamente es un multiplicador que ajusta los cálculos para ese momento de máximo consumo. Este factor es el que transforma nuestro caudal promedio en el caudal máximo por hora, que es el que de verdad pone a prueba al sistema. Y aquí la tenemos, la ecuación maestra completa. Es la suma de todo lo que acabamos de ver. El caudal de las casas en su hora pico, más la infiltración, más las conexiones que no deberían estar ahí, más todas las descargas de la industria y los comercios. El punto crucial es que este número final, el caudal de diseño total, es la cifra que lo define todo. Todo, desde el diámetro de las tuberías hasta su inclinación bajo tierra. Listo, ya sabemos el cuánto, o sea, la cantidad de agua que hay que mover. Ahora viene la pregunta del millón, el cómo. No basta con poner tuberías grandes. El agua tiene que moverse de forma eficiente y, de ser posible, por sí sola. Y aquí es donde la ingeniería le pide ayuda a la física. El concepto clave aquí es la tensión tractiva. A ver, para decirlo de forma sencilla, es la fuerza de arrastre que tiene el propio flujo de agua. Esta fuerza es la que va empujando los sólidos a lo largo de la tubería y así evita que se asienten en el fondo y la tapen. Es, digamos, el sistema de autolimpieza que viene integrado en la alcantarilla. Y esta fuerza no es opcional, ¿eh? Es crítica.
La norma exige que sea de al menos 1.0 pascal. Para que nos demos una idea, es una fuerza mínima pero constante, lo suficiente para asegurar que los sedimentos nunca dejen de moverse. Si la pendiente de la tubería es demasiado suave y no se genera esa fuerza, el sistema simplemente colapsa. Así de serio es. Y esto es un ejemplo brillante de la ingeniería en acción. Se usan fórmulas hidráulicas súper complejas, como la famosa ecuación de Manning, pero el objetivo práctico es muy claro y simple. Lo que se busca es que la tubería, incluso en el momento de más flujo, nunca esté llena más del 75% de su capacidad. Ese 25% de espacio libre es vital para la ventilación y para tener una capacidad de reserva por si pasa algo inesperado. Finalmente, es hora de salir de la oficina del ingeniero. Veamos cómo todos estos cálculos y diseños tan abstractos se traducen en reglas muy concretas para el mundo real, justo en el momento de excavar la zanja y poner las tuberías. Existen reglas muy estrictas. Por ejemplo, la profundidad mínima para enterrar una tubería de alcantarillado es de 1 metro bajo las calles. Y lo más importante para la salud de todos, siempre debe haber una distancia mínima, tanto horizontal como vertical, entre las tuberías de aguas residuales y las de agua potable. Esto es para evitar cualquier riesgo de contaminación. Es innegociable. El diseño también piensa en el futuro, en el mantenimiento del sistema. En cada cambio de dirección, de pendiente o de diámetro de la tubería, se instalan cámaras de inspección. Estas son, básicamente, las puertas de acceso al sistema, las que van a permitir hacer limpiezas y reparaciones a lo largo de las décadas de su vida útil. Entonces, la conclusión clave es esta. Un sistema de alcantarillado no es solo un montón de tubos enterrados. Es un modelo predictivo, un plan maestro que se basa en demografía, en física y en ingeniería, y que está diseñado para servir en silencio a las generaciones futuras de una ciudad. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Además del alcantarillado, ¿qué otras infraestructuras complejas e invisibles son fundamentales para nuestro día a día, funcionando todo el tiempo bajo nuestros pies o sobre nuestras cabezas sin que nos demos cuenta?